bueno que se dio el tiempo para estar aquí reunidos juntos, ¿verdad? En este lugar que hemos destinado para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Como muchas veces lo he dicho, la iglesia no es este lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Somos la iglesia. Esto solamente es el templo, es el lugar donde nos reunimos. Pero bendito sea Dios que Él nos da la oportunidad hasta el día de hoy de poder estar aquí reunidos en este lugar que ha sido dedicado para alabanza de nuestro Dios y que juntos se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Porque dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos queremos bendiciones de parte de Dios? Qué bueno, ¿verdad? Ciertamente nuestro Dios es un Dios bueno y que derrama, dice la Escritura en el libro de Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada mañana y sus bondades también son renovadas día a día, ¿sí? Entonces, gracias a Él, a su amor infinito hacia nuestras vidas, dice la palabra de Dios también que no hemos sido consumidos, ¿verdad? Ya que su misericordia está vigente hasta el día de hoy y Él es fiel a su palabra, amén. Así que hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Y estamos viendo, ¿verdad?, estos domingos una serie que titulé de la siguiente manera: Amor perfecto versus miedo paralizante, ¿verdad? ¿Qué contraste hay entre el amor y el miedo? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios nos habla mucho acerca de esto. Hace 8 días abordé el punto acerca del perfecto amor, y es que amor perfecto solo en Dios lo podemos encontrar, ¿sí? Aquí en esta tierra no hay amor perfecto, pero en Dios sí encontramos un amor perfecto, un amor que va más allá de nuestro pensamiento, más allá de nuestros límites, más allá de lo que podemos imaginar. El amor de Dios, hermanos, va a permanecer para siempre. El apóstol Pablo escribía en la primera carta a los Corintios capítulo 13, dice que al final solamente van a permanecer 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, escúchelo bien, el mayor es el amor. Por eso el apóstol Juan escribe también en su capítulo 4 de su primera carta que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es la fuente de todo amor, ¿sí? Si tenemos a veces carencia de amor, bueno, necesitamos ir a la fuente que es Dios, porque Él es una fuente inagotable de amor. Juan ahí mismo en su evangelio escribe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces el amor de Dios es un amor totalmente perfecto, ¿verdad? Pero el día de hoy yo titulé a esta enseñanza, ¿verdad?, no te paralices. Y mire, quiero empezar con una anécdota. Recuerdo que tendría yo tal vez unos 7, 8 años. Mi abuelo, el papá de mi papá, le gustaba mucho la cacería, y cuando yo era muy chico, ¿verdad?, en 2 ocasiones me llevó de cacería. Recuerdo que en aquellos años, ¿verdad?, no existía ahí en Jalapa lo que es Jalapa 2000, no existía Lomas Verdes, no existía el Arcosur, o sea, todo eso eran cañales y cañales y cañales. Y recuerdo que en una ocasión me llevó el de cacería por allá y íbamos a cazar conejo. Y recuerdo que mi abuelito me dijo, dice, mira, quédate aquí mientras yo me voy a adentrar a los cañales, no te muevas, ¿sí? No te muevas, porque nosotros vamos a estar atentos, ¿verdad? Los perros van a andar buscando el conejo, y una vez que saquen al conejo de su madriguera, nosotros vamos a estar atentos para dispararle. Y usted sabe, como niño, pues uno escucha a veces las instrucciones, pero a veces como niño pues no entendemos, ¿verdad? A veces como niños queremos estar jugando, ¿sí? Los que tenemos hijos, ¿verdad?, saben que a veces los niños pues quieren estar jugando, quieren estar divirtiéndose, ¿sí? Entonces, recuerdo que pues como niño, curioso, ¿verdad?, entre los cañales me asomo, ¿verdad?, me salgo, y en una vereda de los cañales, de repente salgo y ando corriendo ahí, ¿verdad? Mi abuelito, quién sabe dónde andaba. Y entonces yo salgo a esa vereda, y cuando salgo a esa vereda, ¿qué cree? Aparece el conejo. Y entonces cuando el conejo me ve, el conejo se queda paralizado, pero yo también me quedo paralizado, o sea, nos quedamos viendo frente a frente el conejo y yo. Y entonces lo primero que pensé, dije, si ahorita aparece mi abuelito, le va a disparar al conejo y puede que me dispare a mí, porque los dos estábamos en la misma vereda. Y entonces yo salí corriendo, ¿verdad?, pensando que me fuera a pasar algo. Pero el conejo se quedó paralizado.
Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos, o sea, yo uso esta anécdota, porque a veces cuando usted y yo nos enfrentamos ante una situación que desconocemos o que no tenemos control de ella, ¿sabe qué pasa? Nos quedamos paralizados de miedo. Hermanas, yo creo que en algún momento, ¿verdad? En su casa, de repente se ha aparecido por ahí un ratón o una rata. ¿Sí? Y sí o no se quedan paralizadas, ¿verdad? Sin saber qué vamos a hacer. ¿Sí? Igual los animales, o sea, están así como atentos porque un animal a usted lo ve más grande, pero usted un animal pequeño, ¿verdad? Lo ve más aterrador. Entonces a veces el miedo nos paraliza. Y mire, hoy en día, fíjese bien, estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. ¿Sabe? Esta pandemia vino a sacar a mucha gente de su comodidad, de sus hábitos, ¿verdad? Muchos de nosotros incluso ya teníamos hábitos en nuestra vida. Nos levantamos a tal hora, hacíamos nuestras actividades. Hoy en día, ¿verdad? La dinámica ha cambiado. La próxima semana, a partir de mañana, ¿sí? Está ya dicho, ¿verdad?, por el presidente que muchos alumnos van a regresar a clases. Y a lo mejor usted como papá, ¿verdad?, si tiene hijos pequeños, pues usted tiene la incertidumbre de si enviarlo o no enviarlo. Si contarán con las medidas necesarias o no contarán con las medidas necesarias. Si a lo mejor lo más ideal es que se quede en casa y que mejor siga estudiando en línea, porque van a usar los dos modos, ¿verdad? Tanto instruirles ya sea de manera presencial, pero instruirles de manera virtual. Y hay tantas cosas que están rondando, ¿verdad?, en el aire y que no hay una verdadera certeza de lo que va a acontecer o de lo que va a pasar. Pero mire, usted recordará que el año pasado, precisamente en el mes de marzo, cuando por órdenes, ¿verdad?, del gobierno, pidieron que todos, ¿verdad?, nos recluyéramos en casa. Y usted recordará todo lo que fue, bueno, ya estábamos en finales del mes de marzo, para ser exactos, el 21 de marzo fue el último domingo que tuvimos nuestra reunión de forma presencial. Y después todo lo que fue el mes de abril y el mes de mayo, casi la mayoría de las personas a nivel mundial, digo casi, pero la mayoría de las personas a nivel mundial estábamos recluidos en casa, ¿sí? En casa totalmente. ¿Sí? Incluso algunos estaban bromeando, ¿verdad?, que en el puerto de Veracruz hasta los delfines habían regresado y andaban por ahí brincoteando en la playa. Eso no me consta, ¿verdad? Nunca los vi. Que las playas se limpiaron porque menos gente, ¿verdad?, pudo salir en Semana Santa y las playas se veían más limpias. Que el aire se sentía más limpio. Incluso vi una noticia, ¿verdad?, que desde la estación espacial algunos astronautas, ¿verdad?, se percataron de que los aires se veían más limpios. Había menos contaminación. ¿Sí? Pero miren, esta pandemia vino a traer muchas cosas que comenzaron a bombardear nuestra mente. Yo el año pasado compartí una serie de mensajes que titulé Enfrente el futuro sin temor. No sé si usted los recuerda, ¿verdad? Y en esos mensajes acerca de enfrentar el futuro sin temor, yo hablaba precisamente de muchas señales de las cuales la palabra de Dios nos habla acerca de las cosas que se han de acontecer en estos últimos tiempos. La palabra de Dios dice que como señal tendríamos que cuando la higuera floreciere, en ese preciso instante nosotros tendríamos la referencia de que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Y la higuera se refiere a la nación de Israel. En el año 1948 del siglo pasado, la nación de Israel fue declarada nuevamente como nación. ¿Sí? A partir de ese momento, ¿verdad?, el reloj cronológico de Dios comenzó a correr. Y algo que podemos tener bien claro como referencia es que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que las cosas de las cuales él profetizó que habrían de acontecer no pasarían de esa generación. De acuerdo a la palabra, lo que enseña el Salmo número 90, dice que para el hombre está estipulado que su edad sea de 70 años. Así lo dice. Y dice que en los más robustos, en los que tienen más aguante, hasta 80. ¿Sí? Después de los 80, dice claramente el Salmo, ¿verdad?, que todo es pesadez y aflicción de espíritu. Quiere decir que las cosas se vuelven un poco más complicadas. Pero si tomamos como referencia eso, que una generación puede durar entre 70 y 80 años, en el año 2018, apenas hace 3 años, se cumplieron 70 años nuevamente de que Israel fuese nombrada como nación. Muchos incluso pensaban que en ese año algo habría de acontecer. Incluso 3 años atrás, en Israel y en diferentes partes del mundo entero, se habían visto señales
de lunas que aparecían en determinadas fechas, y esas lunas, ¿verdad?, aparecían de color rojo. Y ese color era muy significativo porque para la nación de Israel esas lunas de sangre, como ellos les llaman, ¿verdad?, tienen una referencia clara hacia la venida del Mesías. Entonces muchos esperaban que en el año 2018 algo pasara. Pero bueno, no quiero abundar en esto. Los mensajes los puede encontrar en nuestra plataforma de YouTube y ahí puede usted nuevamente volverlos a escuchar. Se titula la serie Enfrente el futuro sin temor. ¿Pero por qué digo esto? Porque dentro de esos mensajes que estuve yo compartiendo, hablé un poquito acerca del miedo que a muchos de nosotros en ese momento nos paralizó. Al grado de que, pues le digo, nos recluimos totalmente en casa. Sí. Muchos de sus trabajos los enviaron a trabajar desde casa. Y mire, la palabra de Dios dice en el Salmo 23, y quiero que me acompañen, al Salmo 23, y dice ahí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese bien, palabras del salmista hablando acerca de la relación que él tiene con Dios y cómo él se dirige a Dios, y de esta manera, ¿verdad?, el salmista tiene esa confianza de saber que Dios está con él, porque dice: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? ¿Usted cree que Dios está con nosotros? Yo creo que Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Él se ha mantenido fiel y Él es fiel a su palabra. Dice que el cielo y la tierra podrán pasar, pero las palabras que el Señor ha dicho no pasarán. Entonces, sí, dice el siguiente versículo, dice: tu vara y tu callado, ¿qué hacen? Me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Así que mire, quiero abordar solamente hoy 3 puntos acerca de esto. No nos paralicemos, hermano. ¿Sí? Apenas hace 15 días me enviaban un comunicado por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde tanto expertos como doctores, como científicos, ¿verdad?, estaban haciendo una declaración acerca de esta situación que estamos viviendo, acerca del coronavirus, ¿verdad? Que el nombre correcto es SARS-CoV-2-19. ¿Sí? Ese es el nombre correcto. Pero una situación que ellos declaraban es que esta pandemia, ellos estaban dando por terminado esta pandemia porque esta situación se estaba volviendo algo endémico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir endémico? Una situación con la que vamos a tener que comenzar a vivir. Así como la gripe, así como la influenza, así como el SIDA. ¿Recuerda usted los años 70, 80, cuando el SIDA comenzó a brotar así desmedidamente? Incluso hoy sabemos, ¿verdad?, que por tocar a una persona que tiene VIH no nos contagiamos. Solamente podemos contagiarnos, ¿verdad?, teniendo relaciones sexuales o a través de la sangre. Pero por tocar a una persona que tiene VIH no nos contagiamos. Y fue una situación con la que en esos años, ¿verdad?, se batalló mucho. Entonces, la OMS ha declarado, ¿verdad?, esta situación como algo endémico, como algo con lo que nos vamos a tener que adaptar, con lo que vamos a tener que vivir. ¿Sí? Esto quiere decir, ¿verdad?, y así decían los expertos, que mucha gente va a enfermar, la mayoría de los seres humanos nos vamos a contagiar, y algunos van a sobrevivir y otros no van a sobrevivir. Así lo dice la OMS, ¿verdad?, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? La organización que tiene a los más expertos, a los mejores científicos, a personas calificadas, han declarado eso. Hoy en día mucha gente, ¿verdad?, se ha vacunado y qué bueno, ¿verdad? Las vacunas ayudan para aminorizar los síntomas. No nos hacen inmunes, porque hasta ahorita no hay ninguna vacuna que nos haga inmune. Pero no me quiero adelantar, de eso voy a hablar dentro de 8 días. ¿Sí? Pero una vacuna lo único que hace es disminuir los síntomas que podemos experimentar ante una enfermedad. Muchos de nosotros nos vacunaron cuando éramos pequeños contra el sarampión. A algunos les dio, a algunos no les dio. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me vacunaron y sí me dio sarampión. También me vacunaron contra la varicela y también me dio varicela. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Los síntomas solamente disminuyeron. ¿Qué fue? No fueron tan agresivos al grado de que una enfermedad de ese tipo acabara con mi vida. Así que estos 3 puntos que quiero compartir acerca de que no nos dejemos vencer por el miedo, sino más bien venzamos el miedo. ¿Sí? Por eso le digo, no se paralice. Es que tenemos que entender como punto número 1 que esta situación, hermanos, no depende de nosotros. ¿Sí? Esta situación no depende de nosotros.
que si en un laboratorio chino inventaron este virus o esta bacteria, que si desde allá de Wuhan lo importaron, ¿verdad?, al mundo entero, que si algunos que andaban viajando por allá y cuando llegaron aquí a México, ¿verdad?, empezaron con el contagio. Bueno, suena muy de película, ¿sí? Y hay por ahí una película, si usted la quiere ver, donde está muy claro y muy específico, ¿verdad?, todo esto que está pasando. Pero algo que yo he entendido a la luz de la palabra de Dios, porque mire, la palabra de Dios claramente nos enseña que la palabra de Dios es un faro, es una luz, es una guía. ¿Sí? Las personas que han estado en el mar, ¿verdad?, y que conocen del mar, saben que normalmente los faros fueron inventados para que el marino tuviera una referencia clara de poder llegar al puerto. ¿Sí? Incluso, quiero pensarlo así, no tengo mucho conocimiento en esa área, pero quiero pensarlo así, ¿verdad? Que incluso cuanto más se iban acercando a la luz, sabían que la profundidad del agua era menor y era necesario que el barco, ¿verdad?, quedara un poco antes para que no fuera a encallar en las rocas que estaban cerca de la orilla. ¿Sí? Pero un faro es eso, es una luz, es una referencia. ¿Es para qué? Para que a lo lejos se pueda ver la luz y tengan una referencia hacia dónde tienen que navegar, hacia dónde tienen que viajar. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios es un faro, es una luz para cada uno de nosotros. Normalmente cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, en ella podemos encontrar una clara referencia acerca de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer para cambiar y poder estar dentro de los parámetros que Dios tiene, dentro del estándar que Dios tiene para nuestra vida. Así que como punto número 1, toda situación no depende de nosotros. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9 y verso 16. Y es que en este punto quiero citar esta escritura. Dice así, ya usted lo tiene ahí en pantalla en la Nueva Versión Internacional. Lo leo para ustedes en la versión 60 y dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si en algún momento de nuestra vida hemos pensado que tenemos el control de ella, yo le tengo una noticia en esta mañana. No tenemos el control de nuestra vida. ¿Sí? Realmente no podemos controlar nuestra vida. ¿Sí? El único que tiene el control sobre nuestra vida es Dios. Y le quiero decir algo, mire. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús murió, dice la Escritura que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Porque déjeme decirle, exactamente el infierno sí está en las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Entonces Jesús al morir desciende a las partes más bajas de la tierra, pero dice la palabra de Dios que como el diablo no tenía ningún argumento, ¿sí?, ningún derecho alguno sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, dice que aún la muerte no pudo retenerle. ¿Sí? No pudo retenerle. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que fue por medio del Espíritu de Santidad que Él fue resucitado. Porque Jesús realmente no murió, ¿verdad?, porque era un malhechor. No murió porque era un ladrón, no murió porque era un mentiroso. Es más, Él murió sin pecado alguno. Entonces, por lo tanto, ni la muerte ni el diablo tenían derecho alguno sobre Él. Y entonces Él resucitó. Pero cuando Él resucitó, claramente dice la Escritura que Él le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Esto quiere decir que a partir de ese momento, ¿verdad?, el derecho legal que el diablo tenía sobre toda la humanidad le fue arrebatado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora usted y yo tenemos que tener bien claro esto, ¿verdad? Pablo dice en la carta a los Romanos, ¿verdad?, que si vivimos para el Señor, para Él vivimos. Y que si morimos, también para Él morimos. Dice, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que usted tiene que tener confianza en que su vida, si usted le ha entregado su vida al Señor Jesús, su vida le pertenece a Dios. ¿Sí? Y esa debe de ser nuestra confianza. Así que como dice aquí Pablo, ¿verdad?, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Sí? Y mire, y con eso le quiero ejemplificar algo. Un amigo que tengo, ¿verdad?, él no es cristiano, él es inconverso. Y este amigo el año pasado me platicaba, ¿verdad?, que cuando empezó toda esta situación, su papá, que ya es un señor de edad, él aproximadamente tiene, bueno, ahorita ya tiene 81 años,
¿sí? Pero en ese tiempo, ¿verdad? El año pasado, él tenía 80 años. Ellos son de condición sencilla, ¿verdad? Vamos a decirlo así, tienen una economía más o menos estable, ¿verdad? Su trabajo de mi amigo es, no trabaja para gobierno, no trabaja para alguna dependencia, ¿verdad? Él se dedica al comercio, entonces usted sabe que en el comercio a veces las ventas son buenas, a veces las ventas son bajas, entonces no cuenta uno con un salario así totalmente estable. Entonces me platicaba él que el año pasado, más o menos por junio, julio, su papá se enfermó muy grave del COVID, muy grave del coronavirus, ¿sí? Su papá, aparte de enfermarse y de ser un señor ya de edad avanzada, padece de diabetes, padece de hipertensión, ¿sí? Y tiene problemas en los riñones. Entonces como que la situación estaba un poco complicada para que alguien dijera, pues yo creo que sí va a salir adelante, ¿sí? Incluso él dice que en ese tiempo cuando su papá enfermó, pues mucha gente le decía, mira, no te hagas muchas esperanzas, probablemente la libre, probablemente no. Y a final de cuentas él no tuvo la oportunidad de poder enviar a su papá a que se hospitalizara o tuviera la atención de muchos médicos, ¿sí? Curiosamente, ¿verdad? Después de que él se enfermó, el Señor salió adelante, a pesar de ser hipertenso, diabético y tener problemas de riñón. A pesar de esa situación y aún la edad, el Señor salió adelante. Y a la fecha de hoy está vivo el Señor, ¿sí? Y eso es sorprendente. ¿Y sabe por qué es sorprendente? Porque él me platicaba, dice, fíjate qué curioso, dice, o cómo son las cosas de la vida. Él lo ve de esa manera, ¿no? Él, ¿cómo le diré? Él lo asocia mucho a esa situación, dice, es que tuvimos suerte. Sí, tuvimos suerte de que mi papá saliera adelante de esta situación. Y le digo, mira, yo no lo veo así, le digo, yo veo que Dios tiene un propósito para tu vida y la vida de tu papá, ¿verdad? Yo así lo veo. Porque curiosamente en esas mismas fechas se enfermó una persona muy importante de ahí de Jalapa, un empresario, ¿sí? Y una persona pues de renombre, ¿verdad? Conocida. Y creo yo, ¿verdad? Que una persona que tiene recurso, pues puede hospitalizarse en un lugar privado, tener la mejor atención médica, ¿sí? Pues cuenta con todos los recursos necesarios. Pero curiosamente esa persona a la semana de haberse hospitalizado se murió. Y no era una persona de edad muy avanzada, era una persona relativamente joven, 45 me parece que tenía, 45 años. Entonces, surge la pregunta en este sentido, ¿verdad? ¿Cómo alguien que a lo mejor tiene una salud deteriorada por la diabetes, por la hipertensión, por los problemas de riñón, con una edad avanzada, cómo una persona con esas condiciones sobrevive ante esto? Porque usted lo ha escuchado, ¿verdad? Hay personas que a veces entran al hospital y ya no salen, ¿sí? O que incluso a veces, ¿verdad? Dicen, pues yo creo que esta va a ser su última noche, no sé si la pase o no la pase, ¿sí? Una hermana que conozco en la fe, ¿verdad? Se congrega en la iglesia de Israel, la iglesia interdenominacional de Israel, de aquí de Coatepec. Se enfermó también del coronavirus. Y recuerdo que en esa ocasión su yerno, ¿verdad?, me mandó un mensaje y me dijo, pastor, ayúdeme a orar por mi suegra. Los médicos dicen que está muy mal y que no pasa de esta noche. Y yo dije, sí, claro que vamos a estar orando, ¿verdad? Y déjeme decirle que la hermana pasó de esa noche y a la fecha está viva, ¿sí? Y también es una hermana ya de edad muy avanzada, ¿sí? Y esta persona que a lo mejor era joven, relativamente tenía los recursos, pudo haberse, o sea, yo no dudo que se hospitalizó en un buen hospital, ¿verdad? Con buenos médicos, y no dudo de la capacidad de los médicos, pero a lo que voy es a lo que me dice la palabra de Dios. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y en este primer punto nosotros tenemos que descansar en esto, ¿verdad? Porque mire, el miedo de muchas maneras nos puede paralizar, de muchas formas, ¿sí? Nos puede detener. Incluso, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que ha detenido incluso la economía a nivel mundial. Pero ¿sabes? Si ya la OMS ha declarado que esta situación es una situación con la que vamos a tener que vivir y aprender a adaptarnos a este nuevo modo de vida,
hermanos, no podemos vivir con miedo. Porque los que estamos en Cristo sabemos, ¿verdad?, que Jesús vino para darnos vida y ¿qué? Y vida en abundancia. Claramente el Evangelio de Juan así lo dice. Dice que el diablo vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Pero que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida de la cual Él nos habla no es una vida que solamente se limita a lo que vivimos aquí en la tierra. Es una vida que va más allá, va hasta la eternidad. Así que nuestra confianza tiene que estar definitivamente en Dios. Así que como punto número 1, el que estemos vivos, hermanos, el que el día de hoy usted haya podido abrir sus ojos, respirar, disfrutar de sus alimentos, eso es gracias a Él, gracias a Dios. ¿Sí? Porque a nadie más hay que agradecerle, solamente a Él, ¿verdad? Siempre nos acostamos, ¿verdad?, con la esperanza de que al día siguiente vamos a despertar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque incluso hasta ponemos el despertador en el celular. Y eso se llama esperanza. ¿Sí? La esperanza es que el día de mañana me voy a poder levantar nuevamente. Y si Dios decidiera, si Dios determinara que ese es nuestro último día. Por eso, hermanos, siempre estemos a cuentas con Él. Porque no sabemos si esa noche la vamos a pasar nuevamente. ¿Sí? Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, ¿verdad? Siempre que nos vayamos a acostar, pidamos perdón de cualquier situación. Si no es de acción, a veces es de pensamiento o de palabra, pero siempre pecamos. Que podamos estar siempre en paz, porque no sabemos si al día siguiente, ¿verdad?, vamos a sobrevivir. Eso solamente depende de Dios. Y mire, y esto me lleva al segundo punto. Porque en el segundo punto tenemos que entender algo bien importante. Ok, está bien, pastor, le doy la razón, ¿verdad? No depende de nosotros, depende de Dios. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos? Porque como seres humanos experimentamos temor, experimentamos angustia, experimentamos aflicción. O sea, son situaciones, son emociones y sentimientos con los cuales vivimos todos los días. Ansiedad, estrés, o sea, situaciones como esas las pasamos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Ok, me queda claro, ¿verdad?, que mi vida está en las manos de Dios. Pero ¿qué puedo yo hacer para enfrentar cada situación que se presenta en la vida? Ya sea de angustia, de ansiedad, de temor, de miedo, ¿verdad?, de estrés. ¿Qué puedo yo hacer? Punto número 2. Usted y yo tenemos que llenar nuestra vida de fe. ¿Sí? Porque si nosotros estamos llenos de fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él existe y que a Él le gusta premiar a aquellos que le buscan. Si usted y yo buscamos con todo nuestro corazón a Dios, créame, Dios está allí para nosotros. El profeta Isaías hace la siguiente declaración: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que Él está cercano. Pero búsquenlo, búsquenlo. Jesús dijo, ¿verdad?, que el que busca halla, que al que llama se le abre. Sí. Entonces nos queda perfectamente claro, ¿verdad? Dios está allí para nosotros. Sí. Muchas veces Dios quisiera que nosotros estuviéramos para Él. Dios no está lejos de nosotros, Dios está tan cerca como usted no se imagina. Él está allí solamente esperando que poder entablar con usted y conmigo una relación, una comunión. Porque así es Dios. Dios nos creó y nos hizo de tal manera que ese vacío que está dentro de nosotros, solamente Dios pueda llenarlo. A veces queremos llenarlo con muchas cosas, ¿verdad? Queremos llenarlo con dinero, queremos llenarlo, ¿verdad?, con posesiones materiales, queremos llenarlo con una esposa, con unos hijos, queremos llenarlo con tantas cosas, ¿verdad? Pero hay un espacio ahí que solamente Dios puede llenar, porque Él nos creó y nos hizo para que ese espacio solamente fuera ocupado por Él. Porque Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere ser el centro de nuestra familia. Él quiere ser el centro de nuestro matrimonio. Él quiere ser el centro en nuestro trabajo. Quiere ser el centro en nuestra iglesia. Quiere ser el centro, ¿verdad?, en todo lo que somos. Y ese lugar solamente lo puede ocupar Dios. Entonces tenemos que llenarnos de fe. Mire, fíjese bien, la palabra de Dios nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese pecado entró la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es que es bien claro, mire, si usted se moja, ¿sí?, si usted se moja, a lo mejor puede evitar mojarse si sale con una chamarra o si sale con un paraguas. Por ejemplo, hoy en estos días de verano, en estos últimos días de verano, porque el mes que viene, ¿verdad?, ya vamos a experimentar la entrada del otoño. Pero en estos días de verano usted sabe que muchas veces por las mañanas sale el sol, está soleado. Pues uno obviamente no sale
con la chamarra o con el suéter o con el paraguas, ¿verdad? Uno simple y sencillamente está haciendo calor, bueno, pues me voy de playera. Pero por las tardes comienza a llover. Y si no va uno preparado, uno no puede evitar mojarse. Y normalmente como seres humanos sabemos, ¿verdad?, que algunos somos más susceptibles a esta situación y que cuando nos mojamos nos podemos resfriar, ¿cierto o no? Si usted se moja, ¿verdad?, y a lo mejor no llega pronto a casa para darse un baño, para darse una tallada con alcohol, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá era lo que hacía con nosotros. Si nos mojábamos, ¿verdad?, rapidito llegando a la casa nos bañaba y después nos bañaba con alcohol, dice, para que no les haga daño, ¿sí? Pareciera un remedio, pero sí funciona, sí funciona, ¿sí? Y entonces, si uno se moja, pues es inevitable que no se pueda uno llegar a enfermar. Pero ¿por qué uso este ejemplo? Porque mire, dice la palabra de Dios que cuando Adán desobedeció, dice, a causa de él, la muerte entró a la humanidad. El plan de Dios era que usted y yo fuésemos eternos y sigue siendo a la fecha el plan de Dios. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que nos redimiera, para que nos rescatara, para que nos salvara. Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Dice, pero la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? A lo mejor algunos no vamos a poder evitar morir, pero ¿sabe qué sí vamos a poder evitar? Si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a poder evitar ir al infierno y vivir una eternidad con Él. Eso sí lo podemos evitar. ¿Sí? A lo mejor no podamos evitar morir. ¿Sabe? A veces preocupa, ¿verdad? Yo creo que esa debería ser parte de nuestras oraciones. Preocupa que a veces la gente, ¿verdad?, se enferme y que se muera. Pero más preocupante es que se mueran sin Cristo, que se mueran sin haber reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, que se mueran sin haber conocido al Salvador de sus almas, que se mueran sin saber, ¿verdad?, que Él dejó el cielo, se hizo hombre como uno de nosotros y padeció sin necesidad alguna y llevó en la cruz su pecado y mi pecado para que a través de su sacrificio y por medio de su sangre usted y yo fuésemos limpios de todo pecado y perdonados de toda maldad. Eso sí es grave, eso sí es triste, ¿verdad?, que una persona muera sin haber conocido de Jesús. Y nuestra oración debería de ser esa, ¿verdad?, que las personas que en algún momento puedan enfermar y estén en el umbral de la muerte, al menos tengan la oportunidad de que alguien vaya y les hable de Cristo antes, dijeran, que pasen a la siguiente vida. Porque sí hay vida después de la muerte, hermanos. Sí hay vida después de la muerte. El alma con la cual Dios nos ha dotado es un alma eterna. El alma no muere. El alma puede pasar a una gloria o puede pasar a una eternidad sin Dios, ¿sí?, a una tortura eterna. Por eso es que hoy en día, ¿sí?, hoy en día, el diablo, ¿verdad?, está buscando que mucho más gente pase su última morada en el infierno. ¿Por qué? Porque sabe, ¿verdad?, que si alguien se arrepiente, que si alguien reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, que si alguien cree en Él como el Hijo de Dios, esa persona ya no va a ir al infierno, esa persona tiene un pasaje seguro a la eternidad con Dios. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo creo que eso debería ser parte de nuestra oración. Mire, a raíz de toda esta situación, y yo así lo comento, ¿verdad?, por razones de mi trabajo, pues yo no podía ahora sí recluirme en casa, al contrario. A razón de toda esta situación, a mí, bueno, vamos a decirlo así, me benefició, porque empecé a tener más trabajo de lo que yo hago. ¿Sí? La gente me empezó a llamar más y pues no me quedó de otra más que salir, ¿sí?, porque mi trabajo es a domicilio. Y déjeme decirle algo, ¿verdad? Cuando salgo de casa, pues salgo con todas las medidas que recomiendan. El cubrebocas, el gel, tenerlo ahí a la mano, andar ahí con un sanitizante, ¿verdad? Incluso siempre que llegaba a casa de un cliente, ¿verdad?, y no digo que me pasó siempre, pero la mayoría de los casos, ¿verdad?, siempre me limpiaban el calzado, después de que me rociaban con Lysol, perdón por el gol, ¿verdad?, pero después de que me rociaban, ¿verdad?, entraba yo y ya podía pasar a la casa. Y eso sí, ya tenía yo que pasar con todo, ¿verdad?, porque ya después si volvía yo a salir,
tenía que ser la misma situación. Recuerdo que fui a ver a unos clientes que tengo, ya son unos señores de edad muy avanzada, y su hija, ¿verdad? Una maestra, que es a la primera que me contactó, me dijo, dice, oiga, dice, no podré ir a ver a mis papás, dice, es que tienen un problemita ahí en casa con su refrigerador, dice, entonces yo le pido de favor que vaya. Y yo le dije, maestra, pero pues sus papás ya están de edad avanzada, le digo, y no quisiera yo en algún momento pues ponerlos en peligro. Dice, no se preocupe, dice, mi hermana que está allí, dice, cuando usted llegue le va a poner un traje. Yo dije, órales. Y pues llegando a la casa, ¿verdad? De los señores, me dice, deje ahí sus herramientas, dice, y póngase el traje. Y pues ni modo, hermanos, me estaba yo muriendo de calor, porque le estoy diciendo que era por el mes de mayo, junio. Estaba yo prácticamente ahí sudando, pensaba que era un sauna, ¿verdad? Portátil, pero no me quedó de otra más que ponerme el traje para poder trabajar. Sí. Y aquí voy con esto. Salgo con todas las medidas necesarias, ¿verdad? Y como dicen por ahí, ¿verdad? El eslogan, me cuido yo y te cuido a ti y nos cuidamos todos. Sí. Pero sabe algo que yo creo, y ahí es donde mi fe descansa. Me puedo poner hasta 3 mascarillas, ¿verdad? 3 cubrebocas. Usar un traje, ¿verdad? Que parece traje espacial para salir a la calle. Pero si Dios ya tiene escrito en su libro que es mi tiempo, no importa, ¿verdad? Que use yo el traje o 3 cubrebocas o esté yo en un búnker cuidándome. Si Dios así lo ha determinado, así va a ser. Sí. No con eso quiere decir que no, ay no, pues como mi confianza está en Dios no me cuido. No, sí, o sea, voy a hacer la parte que me toca. Sí. Pero de igual manera confío en Dios, confío en que Él, cuando llegue el momento, sí, yo así lo creo, ¿verdad? O será que es mucha mi fe, pero yo creo que Dios me va a decir, ¿verdad? Ya es tiempo. Sí. Y cuando Él me diga, estaré preparado. Sí. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, sí. Yo creo que Dios tiene su vida, mi vida y las vidas de muchos cristianos en sus manos. Él determinará cuándo es el momento, Él determinará cuándo es el tiempo. Pero mire, si a veces llenamos nuestra mente con otro tipo de información, lo más seguro, y eso está comprobado médicamente, ¿verdad? Lo más seguro es que cuando usted y yo nos llenamos de miedo, nuestro sistema inmune se debilita, nuestras defensas bajan, ¿sí? Nos volvemos más susceptibles a enfermarnos. La palabra de Dios dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Así lo dice Proverbios, el corazón alegre constituye un buen remedio. Es más, dice que incluso el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste, ¿sabe qué hace? Seca los huesos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y los científicos han comprobado, ¿verdad?, que cuando hay situaciones emocionales dentro de nosotros, como tristeza, miedo, rencor, amargura, odio, angustia, ansiedad, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones, ¿sabe qué hace? Somos más vulnerables a enfermarnos. Somos más vulnerables ¿a qué? A padecer de algo. Somos más vulnerables a pasar por alguna situación, ¿verdad? O ser más susceptibles a ser infectados por algo. Pero en cambio, algo que también está comprobado científicamente es que cuando estamos alegres, cuando estamos llenos de gozo, ¿sí?, cuando tenemos una actitud diferente ante la vida, ¿sabe qué? Nuestro sistema inmunológico se fortalece. ¿Sabía usted que es bueno abrazar de 2 a 3 veces por día a alguien? Ay, pastor, pero ahorita ¿a quién abrazamos? Bueno, los que estamos casados tenemos la ventaja de tener una esposa en casa. Ay, pastor, ¿a poco de veras que eso no suena muy cursi? No, para nada. ¿Sí? No necesariamente tenemos que tocar a nuestra esposa por otra situación. ¿Sí? Podemos simple y sencillamente abrazarla sin razón alguna, ¿verdad? Y sabe, un abrazo hace que ciertas endorfinas, ciertas situaciones químicas, ¿verdad?, se lleven a cabo dentro de nuestro cuerpo y algo maravilloso pasa. O sea, Dios ha creado nuestro cuerpo de una forma tan perfecta y tan maravillosa que usted no se imagina, ¿verdad?, lo que puede hacer un abrazo, lo que puede hacer una risa, ¿verdad?, que de repente nos riamos juntos, ayuda mucho. ¿Y sabe por qué? Porque eso es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso claramente, ¿verdad?,
Nehemías expresó lo siguiente: cuando él estaba ahí en Jerusalén levantando los muros de esa ciudad amada, él dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí. Las palabras de Nehemías fueron esas. Es cierto, a nuestros enemigos no les agrada, no les gusta lo que estamos haciendo, porque estamos reconstruyendo la ciudad de nuestro Dios. Pero no tenemos temor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí. Cuando usted aprende a gozarse en Dios, cuando usted aprende a confiar en Dios, cuando usted sabe que su alegría, que su dicha, que su gozo está en Él, hermanos, es cuando nuestra fe se fortalece. Y al fortalecerse nuestra fe, ¿sabe? Quedamos protegidos ante toda situación. Vuelvo a repetir, Dios tiene ya determinado nuestro momento, pero mientras tanto, usted y yo tenemos el deber de llenarnos de fe. Hebreos capítulo 4, verso 12, un pasaje muy conocido para muchos de nosotros, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Fíjese bien, esto nos da certeza. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, y más cortante que una espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la palabra es viva, entonces para que usted y yo aumentemos nuestra fe, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hoy en día ya no hay pretexto, ¿verdad?, para decir: es que, pastor, a mí me cuesta mucho trabajo leer, me cuesta mucho trabajo sentarme y tomarme un tiempo para leer la palabra de Dios. Mire, no hay pretexto. Hoy en día la Biblia usted ya la puede conseguir hasta de forma audible, en audio. ¿Sí? Si le cuesta trabajo leerla, consígasela, ¿verdad?, y escúchela. Porque recuerde que a través de escuchar la palabra de Dios, su fe y mi fe va a aumentar, va a crecer. ¿Por qué? Porque es la declaración de lo que Dios ha dicho. Su palabra es viva y es eficaz. Y la fe viene por oír, pero oír la palabra de Dios. Y en Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Por eso, mire, cada vez que tenga oportunidad, póngase una prédica en YouTube. Cada vez que tenga oportunidad, póngase alabanzas en su hogar. Porque a través de estar escuchando, ¿verdad?, la glorificación que se hace para nuestro Dios, a través de eso, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece. ¿Sí? Así que yo le invito, ¿verdad? Hoy ya no tenemos pretexto para decir: no, pues es que de qué manera, ¿verdad?, tendría yo que disponer tiempo. Le puedo asegurar, hermanas, si ustedes están en casa, ¿verdad?, haciendo su quehacer, o están en el trabajo, le puedo asegurar que desde su celular usted puede, ¿verdad?, bajar música cristiana y simple y sencillamente, ¿verdad?, si no quiere perturbar a nadie, ponerse sus audífonos, ponerse su Bluetooth, ¿verdad?, y desde ahí estar escuchando las alabanzas para nuestro Dios. Desde ahí estar escuchando una prédica que edifique su vida. Porque de esa manera su fe va a crecer. Y punto número 3, ¿sí? ¿Cómo podemos vencer el temor? El Salmo 91, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y dice el verso 10 y 11: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sí? Así que ciertamente, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente no tendrá por qué tener temor mal alguno. Dice ese mismo salmo, ¿verdad?, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque en Él hemos puesto nuestra confianza. Sí. El rey Salomón, el segundo hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, escribió lo siguiente. Él dijo, ¿verdad?, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, pero dice: reconócelo. Sí, reconócelo. Reconoce que lo que tienes lo tienes gracias a Dios. Reconoce que la salud de la que disfrutas la disfrutamos gracias a Dios. Reconoce que los logros que has obtenido los tienes gracias a Dios. Porque ha sido Dios el que se ha mostrado en nosotros. ¿Y sabe para qué? Para gloria de su nombre.
Para que en ningún momento, ¿verdad?, haya jactancia alguna en nosotros decir, si yo estoy aquí es por mi esfuerzo. No, si yo estoy aquí es gracias a Dios. Sí. Por eso el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, en aquella ocasión, cuando dice que se paseaba sobre la terraza de su palacio, dice que cuando comenzó a ver la gran ciudad de Babilonia, dijo, ¿no es acaso esta la gran Babilonia que yo he edificado con mis manos y con la fuerza de mi brazo? Y dice que en ese momento se escuchó una voz del cielo que le dijo, ¿verdad?, hasta aquí han llegado tus días, oh rey. Y dice que a partir de ese momento, ¿verdad?, el Señor permitió que el rey enloqueciera a tal grado que se fue al campo y se volvió como un animal salvaje. El pelo le creció de tal manera, dice, que parecían plumas, y las uñas le crecieron tanto que parecían garras. Y Dios permitió que ese rey estuviera loco durante 7 años. Después de 7 años, Dios le dio la oportunidad de que recobrara la lucidez. Y entonces él dijo, ¿verdad?, ciertamente Dios es Dios. Y todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. Y dice que en ese momento Dios, fíjese bien, Dios le devolvió su reino, le devolvió la cordura, para que nuevamente, ¿verdad? Él dice ahí en el libro de Daniel, dice, conviene que yo declare las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dice, conviene que yo las declare. ¿Por qué? Porque había entendido claramente cuál era la lección. Que nada de lo que él tenía, lo tenía por él, sino lo tenía gracias a Dios. ¿Tiene usted un trabajo? Gracias a Dios. ¿Ya no trabaja y tiene una pensión? Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Tiene usted una esposa, unos hijos, verdad, una familia? Es gracias a Dios. ¿Tiene usted la oportunidad de disfrutar de salud hoy en día? Gracias a Dios. ¿Sí? Porque en todo Dios tiene que ser glorificado. Amén. Dice el Salmo 21, ¿verdad? Y este salmo me encanta. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pues no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Y en estos versículos, hermanos, yo tengo un testimonio, ¿verdad? Y con esto quiero concluir, o quiero empezar a concluir. Recuerdo hace más de 3 años, cuando la empresa con la que trabajaba yo decidió terminar mi contrato. Y recuerdo que en ese tiempo, ¿verdad?, yo le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Mira, ya terminó mi contrato con la empresa, pero pues yo me siento todavía joven, o sea, siento que tengo fuerzas para seguir trabajando. Me voy a buscar un empleo de medio tiempo. ¿Sí? Y entonces ella me dijo, ¿verdad?, muy sabia. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Y muy sabia ella me dijo, mira, yo creo que Dios está permitiendo que ya no tengas este trabajo para que le dediques más tiempo a las cosas de Dios. Sí. Y yo le dije, ¿tú crees? Le digo, yo creo que no. Le digo, yo creo que Dios quiere abrirme otra puerta en algún otro lugar. Dice, bueno, mira, ese es mi consejo. Sí. Y recuerdo que en esos meses teníamos que hacer nuestro viaje mensual a Toluca para estar con los pastores allá. Y cuando íbamos camino a Toluca, yo le dije a mi esposa, ahorita que lleguemos y cuando podamos hablar con el apóstol, le digo, yo le voy a comentar el sentir que tengo. Le voy a decir que todavía me siento joven, con fuerzas, que me quiero buscar un trabajo. Y si él me dice que sí, yo hasta le dije a mi esposa, si él me dice que sí, tú ya no vas a decir nada, le digo, porque es la palabra del apóstol, ¿verdad? Él dijo que puedes agarrar un trabajo, le digo, y yo voy a obedecer. Y mire, oh sorpresa, recuerdo que cuando llegamos ahí con el apóstol, pues después de haber comido, ¿verdad?, y haber descansado un momento, el apóstol normalmente siempre se toma un tiempo con cada uno de nosotros como pastores y nos pregunta, ¿verdad?, cómo va la iglesia, cómo están los hermanos, cómo estamos nosotros como familia, ¿verdad? Y cuando llegó al punto de cómo estamos como familia, yo le dije, apóstol, yo le quiero decir algo. Dice, sí, hijo, dime. Dice, mire, me acaban de terminar mi contrato con la empresa que trabajé tantos años. Digo, pero le digo a mi esposa que yo me siento todavía con fuerzas, yo quiero hacer algo más. Digo, no me quiero quedar así de brazos cruzados. Le digo, además tenemos algunos pagos pendientes. Y recuerdo que después de que el apóstol me escuchó, usted lo conoce, ¿verdad? Ya ve cómo es el hermano, bien tranquilo, bien relajado, ¿verdad? Muy sabio el hermano. Y recuerdo que después de que me escuchó, ¿verdad?, yo le di todas mis razones de por qué yo quería seguir trabajando.
Él entonces me miró y me dijo, hijo, te voy a decir algo. Le digo, sí, hermano. Y pues yo ya estaba esperando, ¿verdad? Que me dijera, sí, búscate un trabajo, ¿verdad? Yo te apoyo, es más, voy a estar orando por ti. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo precisamente esto que dice el Salmo. Dice, a ver, hijo, ¿de dónde vendrá tu socorro? O sea, lo hizo así muy personal. Dice, ¿de dónde vendrá tu socorro? Llega de cuenta que en el momento en que yo escuché esas palabras, algo dentro de mí se quebró, se rompió. Y lo único que alcancé a decirle, mi socorro viene del Señor. Le digo que Él hizo los cielos y la tierra. Y no me dijo ninguna otra cosa. Fue lo único que me dijo. No me dijo, hace esto, hace aquello. Él solamente me dijo eso. Tu socorro viene del Señor. Dice, ese es mi consejo. Y a la fecha, hermanos, no me volví a buscar otro trabajo más, aparte del que tengo. ¿Sí? No volví a emplearme para nadie. ¿Sí? Y Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Por eso cuando yo entiendo, ¿verdad?, esta parte de cómo a veces vencer el temor, porque mire, uno como hombre siempre tiene la preocupación de cómo va uno a poder sustentar, ¿verdad?, el hogar, de cómo va uno a poder proveer para la casa. Pero sabe, hasta el día de hoy Dios ha sido bueno y nada nos ha faltado. Y ustedes lo pueden preguntar a mi esposa y a mi hija, ¿verdad? Dios hasta el día de hoy ha sido bueno y nada nos ha faltado. Él ha provisto todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Nunca ha llegado tarde, siempre ha llegado a tiempo. Aun cuando pensamos que a veces no tenemos para pagar el gas o que ya se acerca el recibo de la luz, ¿sabe qué hace Dios? Dios envía la provisión en el momento exacto y en el tiempo necesario. Así que yo le quiero animar, ¿verdad?, en esta hora, y con eso termino. Es cierto, a veces el miedo nos puede paralizar, a veces el miedo puede ganar ventaja en nuestras vidas, pero hoy podemos tener la seguridad que la palabra de Dios nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. No temas, porque no depende de ti, ni de las fuerzas que le imprimas, depende de mí, dice el Señor. Llena tu vida con mi palabra, porque de esa manera tu fe va a crecer. Y si tu fe crece, tú no tienes por qué tener temor, porque yo estoy contigo. Jesús prometió, ¿verdad?, estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. ¿Sí? Él así lo prometió. Él dijo, yo no me voy, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y mientras su Espíritu Santo esté con nosotros, hermanos, no estamos huérfanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros, Dios está con nosotros. Y dice el apóstol Pablo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? ¿Acaso algo nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Usted cree que la tribulación nos podrá separar del amor de Dios? No. Sí nos vamos a preocupar, sí nos vamos a angustiar, pero ¿sabe qué? Eso no nos podrá separar del amor de Dios. ¿Enfermedad? ¿Nos podrá separar la enfermedad del amor de Dios? Para nada. ¿O nos podrá separar la muerte? Al contrario, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Decía Pablo, ¿verdad? Por causa del mensaje que tengo que predicarme es necesario todavía estar aquí, pero si por mí fuera ya me gustaría morirme para estar con el Señor. Por lo tanto él hizo esa declaración, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él entonces declara en Romanos, por lo tanto dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, fíjese bien, ni lo que estamos viviendo, ni lo que nos falta por vivir. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada podrá separarme del amor de Dios. Dice, pues en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que quiero que en esta mañana, ¿verdad?, usted pueda salir con este mensaje en su corazón. Es cierto, el miedo nos puede paralizar, pero ante ese miedo tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sí? Y Dios ha prometido que nunca nos dejará solos. Dios ha prometido, ¿verdad?, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno porque Él está con nosotros. Y que su vara y su cayado son los que infunden aliento en nosotros. Amén. Así que allí donde está, inclina un momento su rostro. Vamos a orar al Señor. Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Señor, tu palabra dice que en el amor, y esto lo meditamos hace 8 días, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en sí
lleva castigo. Dice la Escritura que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, nosotros queremos estar firmes en ti, cimentados en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nuestras vidas. En tu libro has escrito todas aquellas cosas que hicimos, las que estamos haciendo y las que nos faltan por hacer. Señor, yo tengo la confianza de que llegado el momento, podremos saber, Señor, el tiempo en el cual tú nos llamarás a ti. El tiempo en el cual, Señor, tendremos que estar en tu presencia. Pero mientras tanto, mientras en tu plan y en tu propósito tú nos permitas vida, Señor, queremos vivir para ti. Queremos honrarte a ti con lo que hacemos. Queremos servirte a ti, Señor, de la manera que tú quieres. Queremos darte a ti toda gloria y toda honra. Dios, en el nombre de Jesús, confiamos plenamente, Señor, en que nuestra vida está en tus manos y que tú tienes especial cuidado de cada uno de nosotros. Señor, nuestro corazón no queremos que tenga temor alguno de lo que hemos de vivir o acontecer, porque sabemos, Señor, que nuestro corazón debe de estar confiado en ti. Dice tu palabra, Señor, que el hombre de bien, el hombre que confía en ti, no tiene temor de malas noticias, sino al contrario, sabe que su corazón está firme y seguro en ti, Dios. Así que en el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos. Guíanos, ayúdanos y sé con nosotros. Ahora y siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Y bendecimos, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que hoy no pudieron estar de forma presencial, pero que nos están siguiendo, Señor, de manera virtual. Ahí donde están en sus hogares, en sus casas, Señor, enviamos una bendición para ellos. Padre, ayúdales, sosténles, susténtales, Señor. Cualquier necesidad que haya en sus casas, Dios, súplelas, porque tú eres Jehová Jireh. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si hubiese alguno que estuviera enfermo, Dios, en este momento, Padre, que una palabra de sanidad llegue hasta ese lugar donde se encuentran, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que tu presencia esté con ellos así como está con nosotros, y que en todo momento tu Espíritu Santo nos sostenga y nos fortalezca en medio de toda situación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, porque podemos alabarte, podemos bendecirte y podemos darte gloria y honra que solamente tú mereces, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Pues mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Creo yo, ¿verdad?, que en este inicio de semana la palabra de Dios es la que tiene que estar, ¿verdad?, al frente de cada uno de nosotros. Cuando su palabra nos guía, tengamos la confianza, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? No lo digo yo. Dice que cuando permitimos que la palabra de Dios nos guíe, por muy torpes que seamos, ¿verdad?, si seguimos el camino de Dios, no nos desviaremos. Sí. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, es para todos. Sí. No solo para los más entendidos, aún para los ignorantes. Porque la palabra dice que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Amén. Que Dios les